Hola, vamos a continuar con nuestra exposición acerca de las ordenanzas de la iglesia. Como mencionamos en el video anterior, vimos que eran dos ordenanzas que Jesús estableció explícitamente en su ministerio aquí en la tierra. La primera es el bautismo, de la cual hablamos en el video anterior, y la que hoy vamos a tratar en este video es la Cena del Señor. Igual como en la anterior, vamos a tener un pequeño bosquejito, en este caso es más breve, y vamos a hablar qué es precisamente la Cena del Señor o los otros nombres que se le da a esta ordenanza, y especialmente queremos hacer énfasis en qué significa para nosotros los cristianos. Y bueno, vamos al grano de una vez. ¿Qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor, igual como la ordenanza del bautismo, es un simbolismo, es una forma de representar algo que Dios ha hecho por nosotros. La Cena del Señor, que también se conoce como la Eucaristía, esa palabra que significa literalmente acción de gracias, la podemos ver en Mateo capítulo 27. Ahora vamos a leer un momento el relato de Lucas. Lo vemos en Hechos, en Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la Cena del Señor, o la Santa Comunión, también se le conoce en algunas denominaciones cristianas, pero todas ellas se refieren al mismo ordenanza que simboliza esa comunión de Cristo con nosotros los creyentes y nos hace partícipes de su muerte y de su resurrección a través del simbolismo del pan y del vino. Esto es algo que fue establecido por nuestro Señor Jesús. Como leeremos en un momento, Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y notamos que el apóstol Pablo en Primera de Corintios dice, cada vez que nos reunamos debemos conmemorarlo. La iglesia hoy en día no lo hace todas las veces que se reúne, pero yo estoy muy contento en vida. Hemos estado haciéndolo cada semana desde junio que retomamos las reuniones presenciales y realmente por mí podemos seguir haciéndolo para siempre. A veces por lo práctico es lo difícil de hacerlo en todas las reuniones que tenemos como iglesia, pero lo que sí dijo Jesús es la necesidad de hacer esta práctica de manera regular. Y vamos a ver qué significa, porque realmente lo más importante que debemos entender todos los creyentes es su significado. Y para entender su significado, yo primero quisiera que leyéramos un momento la descripción que hace Lucas acerca de cómo fue esa institución de la Cena del Señor. Esa era la noche antes que el Señor muriese en la cruz. En la noche antes, dice, a la hora de la cena, dice, el apóstol Lucas dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Es muy importante, noten que resalté la palabra Pascua, porque la Pascua es una celebración que se había instituido desde el Éxodo, desde el Génesis, perdón, del Éxodo, del libro de Éxodo, del Pentateuco. Moisés había, por instrucciones del Señor, estableció este rito, el rito de la Pascua y de la cena pascual, y vamos a ver qué importancia tiene ese contexto en donde se realiza esta cena del Señor, y entendemos entonces que Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Siguió diciendo el apóstol, el evangelista Lucas, dijo, luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Verso 19. También tomó pan y después de dar gracias los partió y se los dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y vemos la instrucción de
que debemos repetir esto, hacer esto, recordando a nuestro Señor. Y vemos este pan es mi cuerpo. Obviamente está hablando de manera figurada. Para nosotros, en vida, creemos que el lenguaje en esta expresión de Jesús, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, es figurado. No puede ser su cuerpo literal porque todavía él estaba allí, ¿no? No mordieron al Señor, pero bueno, es un asunto de discusión por siglos acerca de el significado de los elementos dentro de la cena del Señor, pero para nosotros es un simbolismo, es figurado el lenguaje que se está usando aquí el Señor. Dice, este pan es mi cuerpo, representa mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, dice, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Lucas 22, 19 y 20. Vamos a hablar un poquito de cuál es el significado. Y es bien importante que entendamos, como mencioné hace un momento, cuando leíamos la institución de la Cena del Señor, está, ya les dije, en Mateo, en Lucas, pero al ver la institución, Lucas hace un claro anotación hablando de que el contexto de la cena esta se dio dentro de la Pascua y era la cena pascual precisamente. Y eso tiene un valor muy, muy valioso, muy importante. Los relatos de la institución de la Cena del Señor, quisiera que leyéramos esto juntos. Dice, representa un evento, está el contexto, está representado dentro del evento de una comida pascual. La Pascua, como lo dije hace un momento, era la celebración de la liberación de los israelitas de la muerte y de la esclavitud de Egipto. A los israelitas el Señor le manda a Moisés a matar a un cordero y a utilizar la sangre de ese cordero, ponerla en los linderes, en el marco de las puertas, en la entrada de la carpa, en la puerta de las casas en donde estaban viviendo en ese momento. Ellos no estaban durmiendo en carpas, perdón, ellos estaban viviendo en casas, estaban en Egipto, eran esclavos, habían tenido 400 años. Y Egipto había esclavizado y había sido un tiempo difícil para ellos. Y Dios había decidido librarlos ya de la mano del faraón y de la esclavitud de Egipto. Y para eso mandó las plagas. Y la última plaga, que era la muerte, era muerte de los primogénitos. Ahora bien, es importante, tanto los egipcios como los israelitas eh, tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte. La santidad de Dios es algo que no es negociable. Y tanto los israelitas como los egipcios, ambos eran dignos de muerte. Pero ¿por qué el pueblo israelita no murió? Precisamente porque Dios manda a sacrificar un cordero en sustitución, en reemplazo, como un sustituto. Tenía que morir el hijo mayor, pero el Señor manda a que muera un cordero en su lugar y pongan la sangre de ese cordero en la puerta de la casa, dándole a entender que cuando el ángel del Señor, usted lo puede leer en Éxodo 12 si quiere hacer el estudio, el ángel del Señor cuando pasaba veía la sangre y decía, aunque es digno de muerte el que está dentro, el primogénito que está dentro, no voy a entrar a matarlo porque él, la sangre, alguien murió en lugar de él. Y ese simbolismo es lo que en la Pascua se recordaba, de cómo Dios había librado de la muerte y de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel. Al aplicar la sangre sobre los dinteles de las puertas, ellos eran librados del juicio que el ángel de la muerte iba a ejecutar. Y la triste historia es que el pueblo de Egipto no tuvo esa instrucción y no hubo un sustituto y terminaron muriendo los primogénitos de todos los egipcios. Miren, Cristo claramente quería mandar un mensaje a sus discípulos. Él dice, quiero ampliar aquí, dice
Cristo pretende que sus discípulos entiendan que su sacrificio, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz, que Él ofrecería al día siguiente, es a la vez una recapitulación y un resumen de lo que es el significado de esa cena pascual que ellos estaban celebrando hoy. Y no es una liberación de una esclavitud de Roma en el caso del tiempo de nuestro Señor, sino más bien una liberación de una esclavitud más profunda, compartida no solo por el pueblo de Israel, sino por todos nosotros. Esta es la belleza del sacrificio de Jesús. No me canso de decirlo. Romanos 5 dice, cuando éramos incapaces por nosotros mismos, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Un justo muere por los injustos. Y es precisamente lo que simboliza, representa. La cena del Señor es una representación de esa muerte, pero también de la victoria que a través de su resurrección Él alcanzó para nosotros. Él muere para que nosotros tengamos el beneficio del perdón de pecados y la liberación. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo también vuelve y amplía esa idea de lo que significa la muerte y el sacrificio de Jesús para toda la humanidad. Recuerden, no solamente estaba librando a los discípulos, estaba librando a todo aquel que cree en Él, como dice el más famoso de los versos de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su sufrimiento en la cruz es la confrontación con esos poderes, con ese poder del pecado, el poder de Satanás, el poder de la muerte. El Señor confrontó esos poderes y su resurrección es su triunfo y es la vindicación sobre ellos. Es algo que no solamente lo resuelve para unos cuantos, resuelve para toda la humanidad que ponga su esperanza y su confianza en Él. Por eso es que debemos de celebrar una y otra vez la cena del Señor. Hay una connotación importante. No es solamente un recordatorio de lo que Jesús hizo. En gran parte es eso. Pero también Jesús dijo esto y lo vimos en el relato de Lucas. No volveré a participar de esta cena hasta que se cumpla. También apunta hacia el futuro, apunta hacia el día en donde volveremos a tener no solo los apóstoles, sino todos los creyentes, esa comunión eterna con nuestro Señor. En las bodas del Cordero, dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan en el Apocalipsis, dice, allí nos reuniremos todos aquellos grandes y pequeños que hemos puesto nuestra fe en Él y habrá una gran celebración. La iglesia junto con su Señor, el que nos compró con el precio de su propia sangre. Qué precioso, qué precioso. Bueno, con esto concluimos el video de la segunda ordenanza, es la cena del Señor. Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en escribirme. Un abrazo, que Dios te bendiga.